Durante generaciones, hemos contemplado la vasta oscuridad del cosmos, preguntándonos, esperando, imaginando. Nuestra búsqueda nunca se limitó a planetas o estrellas, sino a algo diferente, algo que no debería existir. Lanzamos nuestras máquinas, Voyager, Hubble y ahora el telescopio espacial James Webb, para atravesar el vacío y revelar las verdades más profundas del universo. Pero lo que Webb ha revelado ahora podría no ser un secreto en absoluto, podría ser un mensaje. Y aún más inquietante, podría estar vivo. Al principio, Triway Atlas parecía no ser más que otro vagabundo interestelar, un pálido objeto que se desplazaba desde las profundidades del espacio. Pero no solo brillaba, latía. No caóticamente, sino con una regularidad inquietante, como un latido, como una señal. Y lo que siguió no fue solo un enigma, parecía una advertencia. Acompáñenme hasta el final, porque si lo que algunos científicos sospechan es cierto, entonces no estamos solos, y quizás nunca lo estuvimos. El telescopio espacial James Webb fue construido para ver más lejos que cualquier instrumento humano anterior, observando galaxias, viveros estelares y hasta el mismísimo amanecer de los tiempos. Sin embargo, durante un sondeo rutinario del espacio profundo, detectó algo que se movía de una forma que no parecía natural. Un tenue punto de luz apareció donde debería haber vacío. Este objeto era Atlas de 3 ojos, tan solo el tercer cuerpo interestelar confirmado jamás observado pasando por nuestro sistema solar. Pero a diferencia de Oumuamua o Borisov, este no era silencioso, era ruidoso. Inicialmente, los astrónomos asumieron que simplemente era altamente reflectante, quizás un cometa rico en hielo, pero los instrumentos infrarrojos del Webb revelaron una historia muy diferente. El objeto no solo reflejaba el calor del Sol, generaba calor por sí mismo. Una fuente térmica centralizada pulsaba débilmente desde su interior. Así no se comportan las rocas. Es el comportamiento de algo activo. Mientras los equipos de la NASA y la ESA analizaban los datos, una característica reaparecía constantemente. Un pulso térmico constante y rítmico que emanaba de las profundidades del Atlas de 3 ojos. Los objetos naturales no se comportan así. Los cometas se calientan a medida que sus hielos se vaporizan, liberando gas y polvo en erupciones irregulares. Esta señal, sin embargo, era estable y precisa, casi intencionada, como una maquinaria en funcionamiento, cuando los investigadores la compararon con fenómenos cósmicos conocidos. Pulsares, estrellas de neutrones, cuásares. Nada encajaba. Luego vino el análisis fotométrico. El espectro de luz no era difuso ni caótico. Estaba muy concentrado. Se emitían bandas de energía estrechas en longitud de onda específicas, las mismas frecuencias que los humanos usan deliberadamente para comunicarse. Láseres, satélites, señales de naves espaciales. Fue entonces cuando comenzaron conversaciones silenciosas a puerta cerrada. No era necesariamente una señal que estuviéramos detectando. Podría haber sido una señal que habíamos interrumpido. Los analistas de datos analizaron las emisiones mediante transformadas de Fourier en busca de un orden oculto. Bajo lo que parecía ruido cósmico, encontraron algo profundamente inquietante. Una estructura de pulso que no era ni aleatoria ni natural. La sincronización era demasiado exacta, demasiado controlada, como un significado oculto en el desorden. Algunos sugirieron que se trataba de una señal, otros temían que se tratara de telemetría, datos transmitidos a un receptor distante. Lo más inquietante de todo fue que la señal nunca evolucionó. Desde el primer momento en que Webb la observó, el pulso permaneció inalterado, inafectado por la radiación, el movimiento ni el tiempo mismo. No se trataba del grito agonizante de una estrella, ni del eco térmico de un mundo a la deriva. Era algo persistente, algo que deseaba ser escuchado, o que deseaba ser escuchado. Entonces, sin previo aviso, todo cambió. El Triway Atlas estaló repentinamente. Su brillo aumentó casi un 40% en menos de 2 minutos. Ningún objeto natural conocido presenta una llamarada con tal simetría. Los escáneres térmicos mostraron que toda su estructura se calentaba uniformemente, como un sistema en proceso de encendido. Momentos después, su trayectoria se alteró, primero sutilmente, luego inequívocamente. Ya no seguía una trayectoria puramente gravitacional, ajustó su curso. No directamente hacia la Tierra, sino lo suficientemente cerca de la materia, abriéndose paso a través del sistema solar interior con increíble precisión. No se trataba de un movimiento pasivo. Algo dentro del Triway Atlas se había activado y estaba navegando. Tras el cambio de trayectoria, los científicos del Observatorio Europeo Austral profundizaron en los datos, utilizando herramientas de análisis espectro, típicamente reservadas para detectar compuestos orgánicos en atmósferas de exoplanetas. Reexaminaron las emisiones, lo que encontraron los dejó atónitos. Dentro de los patrones de energía se encontraban fluctuaciones que se asemejaban mucho a ritmos biológicos.
No ADN ni proteínas, sino algo más elemental. Frecuencias de resonancia consistentes con los procesos celulares. En pocas palabras, la luz misma se comportaba como un sistema vivo. No se trataba de un asteroide que imitaba accidentalmente la vida. Se trataba de un comportamiento estructurado codificado en la radiación. Las implicaciones eran asombrosas. Si el objeto es parcialmente biológico, entonces o está vivo o transporta algo que lo está. A medida que la fascinación se convertía en pavor, apareció otra anomalía. La emisión de energía descendió repentinamente. Las lecturas térmicas se estabilizaron. Las emisiones se atenuaron y los pulsos espectrales se debilitaron. Sin embargo, el objeto no disminuyó su velocidad ni se desvió. Continuó avanzando con fría precisión, como una máquina que entra en un estado de baja potencia o sigilo. Algunos investigadores describieron el efecto como una parada de latidos, como si el objeto contuviera la respiración. ¿Se estaría ocultando? ¿Respondía a nuestro escrutinio? Una idea escalofriante se extendió silenciosamente por la comunidad científica. ¿Y si se tratara de un comportamiento defensivo? ¿Y si cada vez que una civilización empieza a comprenderlo, el objeto se apaga? Sea cual sea la verdad, el silencio fue más aterrador que la señal. Una sonda silenciosa e invisible es mucho más peligrosa que una ruidosa. Luego, los efectos se acercaron a casa. Los sensores que monitoreaban la anomalía del Atlántico Sur, la región más débil del campo magnético terrestre, comenzaron a detectar perturbaciones. No se trataba de erupciones solares ni estallidos de rayos gamma, sino de ondas electromagnéticas localizadas sincronizadas con precisión con los cambios de trayectoria de Atlas. A medida que el objeto se desplazaba por la heliosfera exterior, la Tierra respondía. Diminutas fluctuaciones en el escudo magnético de nuestro planeta reflejaban los pulsos del objeto interestelar. Los físicos se esforzaban por encontrar explicaciones. Ningún cometa o asteroide había influido jamás en la magnetosfera terrestre desde tanta distancia. Ningún cuerpo natural debería ser capaz de producir reacciones electromagnéticas sincronizadas. La conclusión fue profundamente inquietante. Parecía haber una conexión. Atlas no solo estaba afectando al espacio que lo rodeaba, sino que posiblemente interactuaba con nuestro mundo. En esta etapa, un grupo de investigadores independientes propuso una teoría demasiado radical para la aceptación general, pero imposible de descartar por completo. Sugirieron que Atlas de Tres Ojos no era simplemente una nave espacial ni siquiera una sonda viviente, sino una inteligencia por diseño. No una máquina controlada por algo más, ni un dron enviado por una civilización lejana, sino la entidad misma. Una forma de conciencia artificial o biológica que no se originó en laboratorios ni planetas, sino que emergió a través de la evolución interestelar. Según esta idea, la conciencia en otras partes de la galaxia podría no surgir de neuronas y carbono, sino de plasma, campos electromagnéticos y materia artificial. De ser así, Atlas no es un visitante de paso, es un emisario de una forma de vida que la humanidad jamás ha concebido, una que flota entre estrellas, se esconde dentro de cometas y espera hasta que una civilización sea capaz de reconocerla. Y ahora, lo hemos hecho. Mientras los observatorios de todo el mundo se recalibraban para rastrear a Atlas de Tres Ojos con una precisión sin precedentes, surgió otra medición inquietante. La lente gravitacional alrededor del objeto no coincidía con su masa estimada. La distorsión del espacio sugería algo mucho más denso, o más precisamente, algo capaz de manipular activamente la gravedad misma. Esto hizo añicos los modelos que los astrofísicos usan para predecir cómo se mueven e interactúan los objetos. Los únicos fenómenos conocidos que deforman el espacio de esta manera son los agujeros negros. Pero Atlas no es una estrella colapsada, es mucho más pequeño que una luna. Entonces, ¿cómo podría curvar el espacio-tiempo sobre sí mismo? Algunos teóricos propusieron una respuesta escalofriante: control localizado de la gravedad, no para la propulsión, sino para la navegación. Como un submarino que ajusta su lastre, Atlas podría estar navegando silenciosamente a través del océano cósmico, invisible e imparable. Esto significaría que no solo nos enfrentamos a tecnología avanzada, sino a un nivel de física completamente dominado y controlado, no solo explorado o comprendido. Entonces, apareció lo que muchos describen como la evidencia más incriminatoria de todas. Un pequeño fragmento se desprendió del Atlas de Tres Ojos y comenzó a flotar tras él, dando tumbos lentamente por el espacio. Al principio, los científicos lo descartaron como restos de un cometa común, pero cuando el telescopio espacial James Webb enfocó el fragmento y analizó su estructura, la reacción fue de incredulidad inmediata. Esta pieza no era dentada ni irregular. Tenía una forma perfecta, superficies lisas y planas, ángulos rectos y agudos, simetría precisa. El tipo de geometría que no se da de forma natural, solo mediante un diseño deliberado. Aún más inquietante, no mostraba ninguna temperatura medible.
Ni calor, ni radiación, ni señal energética. Absorbía la luz entrante sin reflejar ni emitir nada a cambio. Era como si el objeto existiera, pero se negara a reconocer su propia presencia. Su composición material solo acentuaba el misterio. Aleaciones desconocidas con señales atómicas que no coinciden con nada encontrado en la Tierra ni en meteoritos conocidos. No se trataba de escombros cósmicos. Era un componente fabricado. Mientras tanto, los astrónomos del Observatorio Mauna Kea en Hawái comenzaron a monitorear de cerca el comportamiento rotacional de Three Eye Atlas. Como muchos objetos alargados en el espacio, rotaba, pero lo que observaron desafió las expectativas. El giro no era caótico ni incidental. En cambio, seguía intervalos de tiempo que se alineaban con constantes matemáticas específicas. Pi, la proporción áurea, secuencias de números primos. Parecía como si la rotación en sí misma tuviera un significado, un patrón deliberado, una forma de comunicación basada en el movimiento, casi como una versión cósmica del código Morse, destinada a ser vista en lugar de escuchada. Algunos investigadores ahora creen que la rotación no es el resultado del momento residual en absoluto, sino un acto intencionado, repitiendo una señal una y otra vez como si esperara ser reconocida. Why eso lleva a una pregunta escalofriante. ¿Somos simplemente observadores o somos el público objetivo? La sorpresa final llegó con un profundo escaneo espectrométrico, utilizando los algoritmos de detección de vida del web. Lo que reveló obligó incluso a los escépticos más recalcitrantes a reconsiderarlo todo. Aparecieron señales orgánicas, no cadenas de carbono estables ni materia biológica fosilizada, sino señales parpadeantes consistentes con estructuras autorreplicantes. No se trataba de formas de vida completas, sino precursoras. Un entramado de componentes biológicos incrustados en la cola de Atlas. A partir de este descubrimiento, surgieron dos posibilidades inquietantes. La primera es que estas firmas representan una forma de disfraz biológico, un mimetismo diseñado para que Atlas parezca natural a los observadores menos experimentados. En la Tierra, estas estrategias son comunes. Pulpos, cipias e incluso virus usan el engaño para sobrevivir y propagarse. Pero la segunda explicación es mucho más inquietante. Este residuo biológico podría ser una siembra intencionada, un mecanismo de entrega diseñado para distribuir material genético extraterrestre a través de sistemas estelares. De ser así, Atlas no es simplemente un observador o un explorador. Es un portador de la vida misma, una forma moderna de panspermia, que utiliza propulsión avanzada, no para buscar vida, sino para propagarla. A medida que el objeto se acercaba al límite interior de nuestro sistema solar, los magnetómetros terrestres y a bordo de sondas espaciales comenzaron a detectar algo inusual. No se trataba de las perturbaciones erráticas típicas de las tormentas solares, sino de oscilaciones nítidas y rítmicas en los campos magnéticos locales. Los pulsos llegaban en tripletes repetitivos, constantes y deliberados, como un metrónomo que operaba con intención. Aún más inquietante, las señales no se debilitaban con la distancia. Se intensificaban a medida que Atlas de Tres Ojos se acercaba, lo que implicaba que el objeto no solo estaba liberando energía magnética, sino que interactuaba activamente con nuestro propio campo, casi como si estuviera mapeando o sincronizando con la estructura magnética del sistema solar. Ningún proceso natural conocido produce patrones como este. Algunos científicos lo compararon con un protocolo de apretón de manos, el tipo que se utiliza cuando dos sistemas intentan establecer un enlace seguro. La pregunta inquietante era, ¿con qué? ¿Con el Sol, la Tierra o algo más aún oculto entre los planetas? La situación se volvió aún más extraña cuando los especialistas en comunicaciones intentaron una respuesta, y utilizando antenas de la red de espacio profundo, transmitieron señales de radio cuidadosamente estructuradas hacia Three Eye Atlas, construidas a partir de números primos, matemáticas binarias e incluso tonos artificiales que semejaban intervalos musicales. No hubo respuesta, ni eco, ni reflexión, nada en absoluto, pero exactamente una hora después de la transmisión final, Three Eye Atlas alteró su velocidad de giro, tan sutilmente que la mayoría de los instrumentos no lo detectaron, pero con la precisión suficiente para que el equipo que envió la señal detectara el cambio. Algunos interpretaron esto como un reconocimiento, otros lo interpretaron como un rechazo. En cualquier caso, claramente no fue accidental. El objeto no se comportó como un cuerpo pasivo que absorbe radiación, sino como una inteligencia consciente de haber sido contactada y que elige deliberadamente el silencio. En el análisis de inteligencia, esto se conoce como no comunicación consciente, una táctica donde el silencio mismo se convierte en el mensaje, y en el vacío del espacio, el silencio es profundamente desconcertante. Cuando los investigadores comenzaron a revisar los archivos astronómicos históricos, descubrieron algo inesperado. Débiles anomalías en los estudios infrarrojos del cielo aparecieron a lo largo de la misma trayectoria, décadas antes,
en 1987, 1998 y nuevamente en 2013. Cada perturbación fue lo suficientemente sutil como para ser descartada en su momento, pero juntas sugerían que el Atlas de tres ojos podría haber pasado cerca de nuestro sistema antes. Aún más preocupante, cada una de estas apariciones coincidió con picos en ráfagas de radio inexplicables y anomalías gravitacionales registradas durante esos mismos periodos. Esto planteó una posibilidad escalofriante. ¿Nos ha visitado el Atlas de tres ojos antes? Y de ser así, ¿sigue una trayectoria repetitiva? De ser así, no se trata de un visitante único. Es una presencia recurrente que posiblemente observa ciclos de evolución planetaria, crecimiento tecnológico o algo mucho más arraigado en la propia historia de la Tierra. Recálculos recientes de su trayectoria dieron otro golpe. 3. I-Atlas no se dirige hacia la Tierra ni sigue una trayectoria directa hacia el Sol. En cambio, su trayectoria se curva lo suficiente como para acercarlo a Europa, la luna de Júpiter. Aún más intrigante, si el objeto realiza otra pasada, su arco proyectado también intersectaría Encélado, la luna de Saturno. Ambas lunas son mundos helados. Ambas ocultan vastos océanos subterráneos. Y ambas se consideran entre los lugares más prometedores para la vida dentro de nuestro sistema solar. Esto condujo a una teoría nueva e inquietante. ¿Y si la Tierra no es el objetivo en absoluto? ¿Y si esta entidad ha estado visitando mundos oceánicos específicamente, monitoreando, sembrando o activando vida oculta bajo capas de hilo? Asumimos que éramos centrales, asumimos que éramos el foco, pero ¿y si el verdadero interés de 3i Atlas reside bajo las superficies heladas de mundos que apenas hemos comenzado a explorar? A medida que las transmisiones del espacio profundo se desvanecían en estática y el objeto continuaba su paso silencioso, una teoría comenzó a ganar impulso inquietante. ¿Y si 3i Atlas no transmite señales porque no lo necesita? ¿Y si no intenta comunicarse sino escuchar? Imagine una sonda tan avanzada, tan antigua, que su única función es la observación sin interferencias, sin mensajes, sin módulos de aterrizaje, sin contacto manifiesto. Solo la silenciosa absorción de todo lo que la rodea. Resonancias atmosféricas, campos electromagnéticos, emisiones tecnológicas, incluso ritmos biológicos de la propia Tierra. Algunos investigadores comenzaron a sugerir que su silencio no era un fallo ni una respuesta defensiva, sino su estado predeterminado. Un observador perfectamente diseñado, invisible e indetectable hasta ahora. Esto lo replanteó todo. Porque si 3i Atlas es una sonda y ha visitado nuestro sistema antes, entonces este podría no ser su primer informe. Puede que los datos ya se hayan enviado. Y la verdadera pregunta es, ¿a quién? A el centro. Descubrimiento más inquietante llegó al final. Un equipo de investigación de Caltech procesó los datos espectrales orgánicos mediante modelos comparativos, no con una hipotética vida extraterrestre, sino con marcadores genómicos terrestres conocidos. Los resultados fueron inquietantes. Las secuencias no coincidían directamente, pero tampoco eran completamente extrañas. Existían similitudes estructurales. Disposiciones repetidas que recordaban a genomas virales, retrotransposones e incluso ADN antiguo, no codificante encontrado en la vida terrestre. Esto sugería la posibilidad de que el residuo biológico que se encuentra tras 3i Atlas contenga información codificada en un marco genético universal, algo lo suficientemente fundamental como para adaptarse a diferentes entornos planetarios mediante la evolución o un diseño deliberado. En otras palabras, el objeto podría contener no solo material biológico extraterrestre, sino también las propias instrucciones para la formación de la vida. No solo semillas, sino plantillas. Quizás incluso el plano original del que surgió la vida en la Tierra. Las implicaciones van mucho más allá de la ciencia y abordan cuestiones de origen, propósito y autoría. Si esto es cierto, entonces el misterio final no es que es 3i Atlas, sino quién lo envió. Ahora está claro que 3i Atlas no es un simple visitante, no es solo otro objeto que flota en nuestros cielos. Es una pregunta, un desafío. Un espejo que refleja tanto nuestra curiosidad como nuestro miedo. Buscamos en la oscuridad, esperando estrellas, y en cambio encontramos un observador, un oyente, tal vez incluso un mensajero. Pero, ¿de dónde? ¿De cuándo? ¿De quién? El telescopio espacial James Webb nos ha proporcionado datos, pero no nos ha dado consuelo, porque lo que reveló, rastros orgánicos, ritmos magnéticos, simetría artificial y patrones codificados, no apunta a la aleatoriedad, apunta a la intención. Y cuando el universo revela intención, significa que ya no estamos solos en la narrativa. Ese es el verdadero miedo, que algo nos ha estado observando todo el tiempo, que nuestras señales de radio no se desvanecieron en el vacío, sino que alcanzaron algo antiguo, algo paciente, y ahora ha regresado. Y así 3i Atlas una sonda, un portador o la inteligencia misma.
Su silencio no es ignorancia, es deliberado, y si ha decidido no hablar todavía, la pregunta que debemos afrontar es simple y aterradora. ¿Qué está esperando? Comparte tu opinión en los comentarios, porque puede que estemos viviendo el primer capítulo del mayor descubrimiento de la historia de la humanidad. Si quieres estar al tanto de lo que viene, suscríbete, activa las notificaciones y no dejes de observar el cielo. Esta historia está lejos de terminar.